Vamos a leer un versículo que casi todo el mundo es capaz de citarlo de memoria. Lo hemos oído mucho últimamente citar, pero poco oímos exponer el sentido de ese versículo en su contexto. Se trata de Filipenses capítulo 4, versículo 13, palabras del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He dicho que estamos oyendo últimamente citar mucho este versículo, pero de entrada queremos decir que el versículo no da para todo, especialmente no da para todo acomodado o citado fuera de su contexto. Yo sé que se aplica legítimamente a cualquier situación donde el creyente reconozca su incapacidad, su debilidad, y descansa en el poder de la fuerza de nuestro Dios y en el poder de su gracia. De manera que sí, en ese sentido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la interpretación de este versículo en el contexto es muy evidente. En versículo 12, un versículo antes, el apóstol le está diciendo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese todo del versículo 13 tiene que ver con estas circunstancias: abundancia, escasez, hambre, padecimiento y el suplir la necesidad para llegar al otro extremo de tener abundancia como algo que proviene de la provisión de Dios. De manera que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto y en la experiencia de aquel apóstol que estuvo dispuesto a no solamente a sacrificar algo de su vida, pero a sacrificar su vida entera y a padecer hasta la misma muerte por causa de la obra de Dios. Quedan justas en su experiencia, en su disposición, las palabras dichas por él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hemos dicho que la porción no da para todo. Se dio el caso de un individuo en su vehículo manejando en una calle céntrica de una ciudad de Venezuela, violando una luz verde de un semáforo, pasando imprudentemente en una calle cuando le tocaba parar, y así una cadena, una seguidilla de violaciones de las más elementales leyes y principios de la conducción vehicular en un país. Y quien estaba contando estaba diciéndonos que por fin, más adelante, él encontró al individuo y fue tan notoria su conducta mala en el manejo que la persona forzosamente tuvo que fijarse en el vehículo, y más adelante lo encontró por allá. Y lo más asombroso es que el vehículo de este infractor múltiple y recurrente de las violaciones del tránsito, el vehículo de este hombre tenía en una parte muy visible un letrero que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro gran Señor, tan respetuoso del orden, de las leyes, para no ofender a nadie,
su vida terrenal, no puede ser estar complacido en que se use este versículo. Todo lo puedo en Cristo para hacer cualquier barbaridad. Pero dejando ya este hilo de pensamiento, hermanos, es verdad, hay poder que viene del trono. Hay circunstancias difíciles, hay situaciones en relación a las cuales nosotros no tenemos ningún poder. Leemos que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y podemos echar mano a esta verdad utilizándola de una manera legítima. No tengo fuerzas, no tengo la capacidad, no tengo el aliento, no tengo los recursos para esto o para aquello en la voluntad de nuestro Dios. Pero puedo decir como el apóstol, en esta circunstancia de debilidad mía y que requiere fuerzas que yo no tengo, puedo decir, usar las palabras de Pablo apropiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son dos actitudes muy diferentes. El creyente que actúa y camina en el poder de su fuerza, y él dice: yo puedo. Como Pedro ante el anuncio de la muerte del Señor: mira, Señor, si me fuere posible ir contigo a la muerte, yo voy. Y aunque todos te negaren, yo no te negaré. De manera que es el hombre confiando en sus propias fuerzas, para luego caer totalmente derrotado. Pero otra cosa es el hombre en la humillación, en la comprensión plena de su gran debilidad. Y entonces se activan los recursos de la gracia y el poder de Dios para obrar en aquella persona y por aquella persona, de manera que Dios queda honrado y glorificado, usando un vaso de barro, pero para la gloria de Él y en las fuerzas de Él. ¿Será que hay algunas cosas que aún nos atan al mundo? Y nosotros estamos escudándonos y diciendo: bueno, yo no puedo. ¿Será que estamos atados a algún resentimiento? ¿Será que el orgullo en nosotros nos ata a una vida de egoísmo y a la vez de desprecio a los demás? ¿Será que tendremos libertad para decir: sí puedo en Cristo? Por su gracia, por su poder, sí puedo en Él. Comparto con ustedes la lectura de una experiencia de un autor anónimo, desconocido, que me llamó la atención en días pasados. Yo quiero, a propósito del versículo citado y las reflexiones que estamos procurando hacer, quiero leer esta experiencia. Doy lectura. Cuando yo era chico, me encantaban los circos. Lo que más me llamaba la atención era el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que este animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza,
podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio era para mí evidente. ¿Por qué el elefante no daba un fuerte tirón? ¿Por qué el elefante no daba con un fuerte tirón? Perdón, leí mal. ¿Por qué el elefante no daba con un fuerte tirón término a su cautiverio? Pregunté entonces a maestros y familiares por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Entonces hice pregunta más obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Nadie me dio una respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y de la estaca, hasta que hace algunos años descubrí la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro día y el que siguió. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede. Él tiene el registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió desde poco después de haber nacido. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos hacer un montón de cosas simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. Y por ello, la única manera de saber lo que podemos es intentarlo de nuevo y poner en el intento todo nuestro corazón. Ciertamente es muy interesante el relato, la anécdota, la reflexión que acabamos de leer. Sin agregar nada más, terminamos preguntándonos qué vamos a hacer con aquellas cosas que nos atan y que hemos estado llevándolas a través de mucho tiempo y que lamentablemente, pudiendo acudir, echar mano a la fuerza y al poder de aquel que todo lo puede y de quien recibimos gracia y más gracia y límite gracia, podamos en esta tarde, entendiéndolo bien, el versículo del apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El elefante ha quedado atado a la débil estaca porque él jamás lo ha intentado otra vez. Tiene los recursos, tiene las fuerzas que no tenía cuando era un animal tierno, pero él no lo ha intentado porque guarda en su memoria las veces que cuando no podía lo intentó y no pudo, de manera que él no está libre de la estaca y de la cadena porque teniendo los recursos no lo ha intentado otra vez. Nosotros probablemente estamos atados a estacas y a cuerdas que no son tan fuertes
porque sencillamente no hemos echado mano a los recursos del poder de Dios para llevar una vida de libertad y servicio que glorifique al Señor.